Biblia en un año, día 331. El tema de hoy, la gran gracia de Dios. Se dice que el reformador inglés John Bradford, en 1510 a 1555, señaló lo siguiente al ver una multitud de criminales condenados camino a la ejecución: ahí va John Bradford por la gracia de Dios. En 1807, John Newton, mejor conocido como el compositor del himno Amazing Grace, Sublime Gracia, captó la asombrosa gracia de Dios en algunas de sus últimas palabras cuando estaba moribundo. Declaró: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, Pedro habla del Dios de toda gracia en 1 de Pedro 5:10. ¿Cómo debes responder a la gracia de Dios? Vamos a leer Salmos capítulo 134, versículos del 1 al 3. Alabanza en el templo, canto para los peregrinos. Alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que trabajan por la noche en el templo del Señor. Levanten sus brazos hacia el lugar santo y bendigan al Señor. Que el Señor, creador del cielo y de la tierra, te bendiga desde Sión. Amén. Primer punto: agradece y alaba al Dios de toda gracia. La gracia es un regalo y la respuesta apropiada a un regalo es dar gracias. La alabanza es la forma suprema de acción de gracias y por lo tanto la alabanza y la adoración son la respuesta apropiada al Dios de toda gracia. El salmista escribe: bendigan al Señor todos ustedes sus siervos que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te agradezco mucho por ser el Dios de toda gracia. Agradezco que el Señor que hizo el cielo y la tierra me bendiga. Gracias por derramar esa gracia asombrosa sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer ahora 1 de Pedro capítulo 5 desde el verso 1 al 14. Dice así, seguimos en la PDT: el rebaño de Dios. Yo mismo soy un anciano testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Debido a todo eso, tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Así, cuando venga el pastor, nuestro gran pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. También tengo algo que decirles a los jóvenes: acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y manténganse firmemente en la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Jesucristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder, para siempre así sea. Saludo final. Le llevará esta breve carta Silas, a quien considero un hermano fiel en Cristo. La escribí para darles ánimo y asegurarles que también la situación en que se encuentran ahora muestra en realidad el generoso amor de Dios. Manténganse fieles a ese generoso amor. La iglesia de Babilonia los saluda. Ellos fueron elegidos tal como lo fueron ustedes. Marcos, mi hijo en Cristo, también les manda saludos. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Amén.
Segundo punto, sé humilde ante el Dios de toda gracia. Los líderes llamados a ser ejemplo para el rebaño está en el versículo 3. La humildad debe ser la marca distintiva del líder cristiano. No vayas por la vida mandando a los demás diciéndoles lo que deben hacer. No sean tiranos con los que están a su cuidado. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Los líderes de la iglesia son llamados a ser pastores. Francisco dice que los pastores deben oler a oveja. Los pastores aman a sus ovejas, cuidan de ellas y se mantienen cerca de ellas. Un líder vela por el trabajo pastoral de los demás, alentándolos a usar sus dones. Pedro dice que hacer esto no debe ser considerado como un deber, sino como algo que deseamos hacer. No debe hacerse por beneficio personal ni por ambición de dinero, sino por el deseo de servir a los demás con afán de servir, dice el verso 2. Después señala que ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Los líderes deben guiar con misericordia y los seguidores deben seguir con gracia. Pedro cierra su carta con 3 instrucciones para todos. Son una respuesta al Dios de toda gracia. La gracia impregna el Nuevo Testamento y penetra este pasaje. Esta es la verdadera gracia, verso 12. Sé humilde. Pedro escribe, revístanse de toda humildad, mientras Dios se opone a los orgullosos, le da gracia a los humildes. Verso 5. La humildad es una elección, es algo que se te pide hacer por ti mismo. Humíllense, dice. La humildad es un acto de la voluntad. C.S. Lewis sostiene, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Hay un fuerte vínculo entre la humildad y la gracia. Debido a que la gracia es libre, la única respuesta apropiada a la gracia es la humildad. Segundo, vive sin preocupaciones delante de Dios. Pedro escribe, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Termina con las palabras, paz a todos ustedes que están en Cristo. Dios te ama. Él es un Dios de toda gracia. Puedes descansar todas tus preocupaciones, dejarlas en Él. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para entregarle. Thomas Kempis escribió, aquellos que son llevados por la gracia de Dios viajan ligeros de equipaje. Estar en paz es la evidencia de que te has humillado ante Dios y de que confías en Él para hacer lo que debe hacerse. Lo otro, el tercer punto, es mantente alerta. En la traducción el mensaje, estén alerta, el diablo anda al acecho y no le gustaría nada más que sorprenderlos tomando la siesta. Pedro recuerda a sus lectores que ellos no son los únicos sufriendo y que no durará mucho tiempo. Es decir, que Dios obtiene la última palabra. Versos 9 al 11. Las cualidades recomendadas en este pasaje son muy diferentes de los valores de nuestra cultura. El culto por la juventud y la belleza son sustituidos por un énfasis en valorar y someterte a los ancianos y a los sabios. El engrandecimiento personal es reemplazado por la humildad. La ayuda de Dios es una promesa para lidiar con las luchas del estrés y la preocupación. En lugar de perseguir la gratificación instantánea, el llamado es a mantener el control y estar alerta. Estas no son cosas fáciles de hacer, pero si las haces te mantendrás firme y resistirás al demonio. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a ser sumiso, humilde, sereno y estar alerta. Ayúdame a identificar el trabajo del demonio y a resistirlo. Hoy quiero depositar todas mis ansiedades en ti. Gracias porque eres el Dios de toda gracia. Ayúdame a mantenerme humilde, porque la humildad es la que me llena de esa gracia que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les invito a abrir su Biblia en Daniel, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice así Daniel, capítulo 1. Daniel es llevado a Babilonia. Joacim llevaba 3 años como rey de Judá cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y puso sitio a la ciudad. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y que se apoderara de algunos objetos del templo de Dios, los cuales se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de su Dios.
Luego llamó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios al servicio de su corte, para que eligiera a algunos jóvenes de la nobleza y de la familia del rey Israel. Estos jóvenes debían ser bien parecidos y tenían que ser inteligentes. Ya debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Nabucodonosor quería que recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de su propia comida. Serían educados durante 3 años y luego quedarían al servicio del rey. Entre esos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes eran de la tribu de Judá. Pero Aspenaz les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Aspenaz le dijo: tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha ordenado que les dé de los mismos alimentos y el vino que sirven al rey. Si él se da cuenta de que ustedes están más flacos y débiles que otros jóvenes de su edad, puede enojarse y mandarme a matar por culpa de ustedes. Así que Daniel habló con el guardia de Aspenaz que había asignado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y les dijo: por favor, haznos una prueba de 10 días. Danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey y decide lo que harás con nosotros, que somos tus siervos. El guarda estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días, ellos también tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey y en su lugar les continuó dando legumbres. Les dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Cuando se completaron los 3 años de entrenamiento, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron en servidores del rey. El rey les preguntaba cualquier tema de ciencias o de sabiduría y siempre el conocimiento de esos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de los otros adivinos del reino. Daniel siguió sirviendo al rey hasta el primer año del reinado de Ciro. Daniel capítulo 2. El sueño de Nabucodonosor. Durante el segundo año en que Nabucodonosor fue rey, tuvo varios sueños que le preocuparon y lo asustaron tanto que no podía dormir. Entonces mandó llamar a todos los adivinos, hechiceros, magos y sabios para que interpretaran lo que había soñado. Todos se presentaron ante el rey y les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y necesito urgentemente saber lo que significa. Entonces los caldeos respondieron: todo lo que sigue está en arameo. Viva el rey, por siempre estamos aquí para servirle. Cuéntenos su sueño y le diremos lo que significa. Yo no les voy a contar nada. Ustedes deben decirme qué fue lo que soñé y además qué significa. Si no me lo dicen, los haré pedazos y destrozaré sus casas hasta que pueda convertirlas en ruinas. Pero si me cuentan el sueño y su significado, los recompensaré con regalos y honor. Así que díganme el sueño y su significado. Los caldeos le respondieron nuevamente diciendo: Su Majestad, somos sus servidores. Cuéntenos el sueño y le diremos qué significa. Y el rey les dijo: ustedes solo están ganando tiempo porque saben que no les voy a decir nada. Si no me dicen el sueño, serán castigados, pues se han puesto de acuerdo para mentir esperando que pase el tiempo. Tienen que contarme el sueño para que yo pueda estar seguro de que el significado que me dirán es el verdadero. Los caldeos le respondieron: nadie en este mundo tiene el poder de hacer lo que el rey está pidiendo. Además, ningún rey, por más poder o grandeza que tenga, ha pedido algo así a ningún hechicero, adivino o caldeo. Lo que el rey está pidiendo es muy complicado y difícil. Solo los dioses podrían revelar un sueño de otra persona y decir su significado, pero los dioses no viven con los humanos.
El rey se enojó mucho con esa respuesta y condenó a muerte a todos los sabios de Babilonia. Se anunció la orden del rey Nabucodonosor de matar a todos los sabios. Algunos de los hombres del rey fueron enviados a buscar a Daniel y a sus amigos para matarlos. Arioc era el comandante de la tribu guardia del rey. Iba a matar a los sabios de Babilonia, pero Daniel le habló. Daniel le habló con sabiduría y con cautela a Arioc y le preguntó: Arioc, tú que eres el representante del rey, explícame por qué esta orden del rey es tan urgente y severa. Arioc le contestó explicando la orden. Entonces Daniel fue y le pidió al rey algún tiempo para poder explicarle el significado del sueño. Luego Daniel volvió a casa y le contó a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías todo lo que estaba pasando. Entonces pidieron que el Dios del cielo tuviera compasión de ellos y les revelara el secreto para que no tuvieran que morir con los demás sabios de Babilonia. Esa noche Daniel tuvo una visión y Dios le reveló el significado del secreto. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo diciendo: alabado sea el nombre de Dios por siempre. A él le pertenecen el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las estaciones, pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos. Él revela los secretos más profundos, conoce todo lo que hay en la oscuridad porque la luz vive junto a él. Dios de mis antepasados, te doy gracias y te alabo porque tú me has dado sabiduría y poder. Me revelaste lo que te pedía y me diste a conocer el sueño del rey. Amén. Tercer punto, pon tu confianza en el Dios de toda gracia. ¿Trabajas en un ambiente secular donde los que te rodean tienen estándares muy diferentes a los tuyos? El libro de Daniel traza las vidas y las carreras de Daniel y de otros 3 jóvenes que pudieron prosperar en el servicio real de Babilonia. Su ejemplo te da un gran modelo de cómo trabajar de manera piadosa en un contexto donde Dios no es reconocido o seguido. Esta situación refleja la mayoría de los lugares de trabajo seculares. Estos capítulos son, por lo tanto, una mina de oro de ejemplos prácticos y de ayuda. Vemos a los 4 amigos cooperando con sus empleadores, pero sin hacer concesiones. Se niegan a conformarse, pero se sumergen de corazón en una nueva situación y profesión. Se someten a 3 años de entrenamiento y preparación para el liderazgo. Permiten que sus nombres sean cambiados para reflejar que ahora son parte de la administración babilónica y posteriormente todos parecen tener carreras exitosas. Al mismo tiempo, resolvieron no comprometer sus creencias ni contaminarse. Puedes contaminarte hoy a través del tipo de películas y televisión que miras, los sitios de internet que visitas o las cosas que escuchas. Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Aquello era quizá porque la comida real había sido ofrenda de sacrificio a dioses babilonios. Ellos nunca permitieron que su compromiso con sus nuevas carreras hiciera trastabillar su mayor lealtad a Dios. Sin embargo, Daniel fue sabio para conseguir no desobedecer, tratando de trabajar con aquellos que tenían autoridad sobre él. Pidió permiso y entonces Dios, en su gracia, hizo que el oficial le mostrara favor y simpatía. Dios lo dotó de toda sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño, lo dice en el verso 17. Aunque estos jóvenes tenían una habilidad natural extraordinaria, eran apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos, dice el verso 4. El verdadero poder de Daniel provenía de la sabiduría sobrenatural de Dios. Al igual que Daniel, estás llamado a vivir una vida de pureza y estar totalmente en paz. Sigue el ejemplo de Daniel. Vive cómodo en tu propia piel y camina en una relación cercana con Dios. Por otro lado, Nabucodonosor tenía enorme poder y riqueza. Era popular, respetado y temido. No padecía ninguna amenaza real para su seguridad y sin embargo era muy inseguro y temeroso. Tenemos que ser conscientes de que bajo la fachada de autosuficiencia se puede ocultar una inseguridad arraigada. Estaba tan obsesionado con sus sueños que no podía dormir. En esta crisis sabía en su corazón que los magos no tenían el poder que decían, sino que solo hacían actuaciones. En la práctica admitieron que no tenían sabiduría sobrenatural. Daniel reconoció que solo Dios es la fuente de todo poder y sabiduría. De una manera maravillosa,
Dios, en su gracia, no solo te revelará cosas, sino que también te dará la sabiduría y el poder para entender y hacer frente a tu situación. Puedes aprender del ejemplo de Daniel. ¿Qué hizo Daniel primero? Ten fe en Dios. Él tenía fe en que Dios le hablaría. Segundo, conoce el poder de la oración. Pidió un poco de tiempo y luego pidió a sus amigos que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso. Tercero, combina la oración con la acción. Fue a ver a Nabucodonosor y le habló con mucho tacto e inteligencia. Cuarto, aprende a reconocer la voz de Dios. Cuando Dios le habló en una visión, Daniel estaba completamente seguro de que podía darle las gracias y alabarlo antes de compartir el mensaje con el rey. Él dijo en los versos 20 y 23, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Oremos. Alabado seas, Creador del cielo y de la tierra que me bendices. Ayúdame como a Daniel a vivir una vida de pureza en una estrecha relación contigo. Te pido que me des sabiduría y poder. Ayúdame a escuchar tu voz y hablar con confianza, estando completamente seguro de que te he escuchado a ti y te he alabado. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade Daniel capítulo 1 versos del 12 al 15 que dice: danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Ella dice: definitivamente eso de comer sano es algo bueno. Bear Grylls hace hincapié en comer sano y míralo cómo está. Justo salgo a comprar algunas verduras. Muy bien. Recordemos que este devocional de la gran gracia de Dios fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.